Durante las primeras décadas del siglo XX, mientras Buenos Aires crecía entre chimeneas, conventillos y calles de barro, un puñado de escritores se propuso mirar hacia donde casi nadie miraba, la vida de los obreros, los pobres, los olvidados. Eran tiempos duros, de luchas sindicales, de huelgas reprimidas a sangre, de sueños nacidos y truncados en un mismo soplo. Frente a un panorama literario dominado por esteticismos y modas importadas, surgieron voces que eligieron escribir desde la bronca y la ternura, desde la denuncia social más descarnada. Voces que, agrupadas bajo el llamado Grupo Boedo, marcaron una manera distinta de entender la literatura, como herramienta de transformación y como grito contra la injusticia. Elías Castelnuovo fue uno de esos pioneros. En obras como Tinieblas y Malditos, retrató sin concesiones la miseria de los obreros, los niños callejeros, los trabajadores humillados. Su estilo, seco y directo, tenía la fuerza de un golpe. En Malditos, ironizaba sobre la mirada condenatoria hacia el trabajador rebelde, maldito el obrero que sueña en la huelga. Maldito el que alza la cabeza. Maldito el que se atreve a pensar. Leónidas Barletta, por su parte, llevó esa sensibilidad a su máxima expresión en Tierra de Nadie y Hospital de Pobres. Sus textos transmiten el dolor mudo de los sin voz, de los cuerpos olvidados en salas de hospitales miserables, de los inmigrantes extraviados en el anonimato de la ciudad. Como escribió en Hospital de Pobres, el dolor de los pobres no tiene nombre ni apellido. Nadie lo escucha. Nadie lo llora. Álvaro Yunque fue quizá el más feroz, el más comprometido. Su literatura fue una espada en favor del proletariado. En Bronca y Barcos de Papel plasmó huelgas, explotación infantil, represión patronal. Bronca es la rebelión de los que nunca tuvieron nada y sin embargo perdieron todo, afirma en un pasaje que sintetiza toda su propuesta estética y política. Enrique González Tuñón, en cambio, optó por un lirismo social que combinaba ternura y amargura. En La calle del agujero en la Media y Camaradas retrató el Buenos Aires invisible, vendedores ambulantes, niños huérfanos, peones exhaustos. Y en una de sus imágenes más memorables, escribió: «La tristeza de los hombres pobres tiene olor a sopa rancia y a zapatos mojados». Estos escritores no se limitaron a describir una realidad, la enfrentaron. No temieron ensuciar sus palabras con el barro de los arrabales ni con la sangre de los que caían en las huelgas. Sus obras, nacidas en tiempos convulsionados, siguen latiendo porque en ellas habita una verdad profunda, la dignidad del ser humano ante la adversidad. Volver a ellos es recordar que la literatura, cuando es sincera, no adorna el dolor, lo revela, lo ilumina y, a veces, lo transforma.